cómo es que perseverar no es una manera de ser de cada uno de nosotros o no, sino que es una actitud, es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. Pero antes de pasar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor, vamos a ir a Él en oración. Padre, gracias te damos nuevamente por poder disfrutar y compartir, Señor, de tu palabra en tu casa una vez más. Gracias, Señor, porque tú obras a través de cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para que aprendamos más y más de ti, para que te conozcamos, Señor, mejor cada uno de nosotros y para que cada día, Señor, a través de el aprendizaje de la enseñanza que tú nos das en tu palabra, podamos acercarnos, Señor, más y más a ti, a la estatura, Señor, que tú quieres de cada uno de nosotros conforme a cómo fue Jesucristo, Señor, a caminar a través de esos caminos que tú has preparado para cada uno de nosotros de antemano, Padre amado. Guíanos en esta mañana a través de tu palabra, Señor, bendícenos y exhórtanos, Señor, refuerza nuestras vidas, Señor, nuestras convicciones para que andemos en tus caminos, Señor, cada día y, Señor, con mayor convencimiento cada día. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer en el capítulo 24, vamos a leer los versículos 13 y 14. Mateo, capítulo 24, los versículos 13 y 14. Bien, los tenemos todos. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este es un versículo que muchos lo toman a la ligera o lo toman de manera que distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Estaba conversando acerca de este versículo, porque claro, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces muchos dicen, entonces es necesario que yo me esfuerce, ¿verdad? Y que yo haga de mi parte para mantener esta salvación y en el fin de mi vida ser salvo. No. Porque nos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el que persevera hasta el fin es porque tiene la seguridad, la certeza y la convicción en su vida de qué es en lo que persevera, de quién le ha enseñado a que debe perseverar, porque persevera para ser testimonio, para enseñar a los demás, para mostrar a los demás, no porque necesita poner de su parte, sino porque se entrega al fin por el cual persevera, y no al revés. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice y nos pregunta y nos cuestiona, es que es necesaria las obras para obtener la salvación. ¿Qué es más? ¿Qué son más? ¿Las obras? ¿La fe? Hermanos, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros a la salvación? ¿Qué podemos aportar nosotros a la salvación? Nada, ¿verdad? Porque entendemos, porque sabemos que la salvación que nosotros tenemos no es por las obras de la ley, por las obras, hermanos, que podemos nosotros hacer, porque, hermanos, por fe es que somos salvos. Por medio de la fe es que somos salvos, porque solamente hay uno en el que podemos ser salvos, ¿verdad? Porque hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Es
el Cordero, ¿verdad? Que tenemos aquí puesto este versículo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para los que entendemos, porque hemos conocido, porque sabemos que hay uno que se entregó por todos nosotros, es que debemos perseverar hasta el fin. Porque esta fe, hermanos, es la que nos debe mover para ser testimonio, para que otros, al igual que nosotros, puedan conocer la salvación que una vez nosotros obtuvimos, nos dice la palabra de Dios, que es una salvación una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Una salvación que no se puede perder porque no depende de nosotros, no depende de que nosotros nos mantengamos firmes, porque hermanos, cada uno de nosotros podemos creernos que somos muy buenos en muchas cosas, pero si nos miramos realmente y nos miramos sinceramente, todos y cada uno de nosotros sabemos que no siempre vamos a ser firmes en nuestras convicciones, no siempre vamos a perseverar, no siempre vamos a estar, hermanos, con la misma actitud en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana quiero que veamos, hablando acerca y en torno a la palabra de Dios, cómo Dios nos llama a perseverar. Dios quiere forjar en sus hijos una actitud de perseverancia. Y hermanos, esto no es una cualidad innata del hombre, porque todos nosotros nos conocemos y sabemos que no somos, hermanos, todos los días perseverantes en las cosas fáciles de nuestras vidas, cuanto menos en las difíciles. Así que, hermanos, esta es una actitud que cada uno de nosotros debemos trabajar cada día. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? ¿Lo saben? Mantenerse, ser constante. Muy bien. Dice la RAE que perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Es decir, que tú empiezas algo y te mantienes en ello, en ese trabajo, en esa labor que tienes, en esa actitud o en esa opinión hasta el fin. Esto es perseverar. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es lo contrario a perseverar? Muy bien. Lo contrario a perseverar es abandonar, es desistir, es renunciar. ¿Saben qué más es contrario a perseverar? Flojear. ¿Cuántos de nosotros flojeamos en nuestras vidas? En algún día de nuestra vida, en algún día de nuestra semana. Y hermanos, es por esta razón que el crecimiento espiritual de los hijos de Dios se ve retrasado, se ve ralentizado y, hermanos, cada vez que nosotros somos inconstantes, como nos dice la palabra de Dios, en nuestros caminos, en el camino que el Señor trazó para cada uno de nosotros de antemano, hermanos, no solamente fallamos para nuestras vidas, no solamente retrasamos el proceso de crecimiento en nuestras vidas, sino que lo hacemos, como estábamos hablando esta mañana, en el conjunto de la iglesia a la que pertenecemos. Y no estamos hablando, ya lo saben, de la iglesia universal. Estamos hablando de la iglesia que Dios puso para que cada uno de nosotros nos reunamos y aprendamos de la palabra de Dios para poder crecer en los caminos del Señor, para poder, hermanos, ser de bendición los unos a los otros, para poder disfrutar, hermanos, de esta comunión que tenemos y de cómo el Señor nos va guiando a través de su palabra.
Entonces, hermanos, lo primero que quiero que veamos en esta mañana es cómo perseverar. Así que yo les digo que para empezar a saber cómo perseverar, debemos hacer ¿qué? Debemos conocer. Y hermanos, la palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 10, versículos del 1 al 4, nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, nos dice la palabra de Dios, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, llama por nombre, y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, nos dice la palabra de Dios, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y hermanos, gracias a Dios estamos haciendo bastante redundancia en esto, en la escuela dominical, ¿verdad? Y por eso siempre hacemos mucho hincapié en invitar a todos a que vengan a aprender de la palabra de Dios y a disfrutar, porque hermanos, es absolutamente necesario para el Hijo de Dios conocer quién es el que habla, quién es el que te llama, para que podamos responder y saber, hermanos, a quién respondemos. Esta mañana estábamos preparándonos para venir a la iglesia, ¿verdad? Y mi mujer les pide algo a mis hijos y se escucha un silencio. Ahí nadie respondía. Y claro, yo escucho que nadie responde. ¿Escucharon a mamá que dijo algo? Y se escucha por allá atrás. Sí. ¿Y por qué no responden? Claro, si tú no me respondes, no me estás escuchando. No vas a saber lo que tienes que hacer, ¿verdad? No vas a obedecer, ¿verdad? Y hermanos, nosotros somos así, somos como niños de 7 y 8 años, a los cuales llaman, a los cuales mandan a hacer algo, y como no escuchan, ¿no? No escuchamos, porque nos acostumbramos, hermanos, no pasa nada, ¿verdad? Total, ¿qué necesidad tengo yo de responder? Es más, a veces no sé ni de lo que me están hablando, porque estoy tan distraído en mi vida, ¿no? Claro, yo luego miro y mis hijos están, uno estaba recortando, el otro estaba pintando, mientras leía no sé qué cosa, y digo, esta no es hora de estar recortando y pintando, esta es hora de estar preparándonos, esta es hora de que tenemos que salir. Y hermanos, nosotros somos iguales, nosotros estamos distraídos con otras cosas, ¿verdad? Cosas divertidas, cosas que nos distraen de aquel que nos está hablando, aquel que nos está llamando, y no respondemos, hermanos, y no respondemos. Continuando con la lectura en Juan 10, los versículos 14 y 15 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, yo voy a hacer un inciso. Cuando yo llamé a mis hijos, claro, yo no llamé y no hablé con una dulce voz. Entonces, ellos en ese momento sabían que tenían que responder, porque mi tono de voz a veces varía según la situación, ¿no? Entonces, claro, yo digo, esta gente, ¿qué le pasa a esta gente que no responde a su madre, verdad? Entonces yo ya pongo una voz un poco menos dulce. Hermanos, no esperemos a responder cuando el tono de voz cambie. No esperemos a ver el resultado, ¿no? A ver qué tanto puedo esperar y cuál va a ser el fin de estar esperando y dejándolo estar. No, hermanos, respondamos en el momento, hagamos las cosas cuando tocan para asegurarnos
hermanos, de tener una buena respuesta luego, una respuesta favorable, dulce a la respuesta que hemos dado. No dejemos estar las cosas, no dejemos que los problemas luego nos pasen por encima y las adversidades sean el doble o el triple. Hermanos, conocer y perseverar en el conocimiento de Dios, nos dice la palabra, que es la que trae la salvación. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 24 dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, nos dice la palabra de Dios, no os preocupéis porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que el Hijo del Hombre, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor, nos dice. Hermanos, aquí hay cosas que debemos notar. Nos dice que vamos a ser enviados como ovejas a compartir ¿con quién? Con lobos, ¿verdad? ¿Qué es la oveja del lobo? ¿Verdad? El alimento. La oveja del lobo no es el amigo. Entonces, nos dice la palabra de Dios que debemos de ser, ¿qué? Prudentes, ¿verdad? Como serpientes, ¿no? La serpiente se conoce por ser hábil, astuta y escurridiza. Dice, y sencillos, ¿cómo qué? Como paloma. Yo no soy muy de palomas, la verdad, pero hermanos, la palabra de Dios nos confirma que nosotros, todos nosotros, vivimos y estamos ¿entre qué? Entre lobos. Todos nosotros estamos entre lobos. No por ello, hermanos, debemos darnos por muertos, ¿verdad? Sino que debemos ser prudentes y sencillos. Prudentes como serpientes, sencillos como paloma. ¿Por qué? Porque nos dice que los tiempos que vienen por delante, que el tiempo en el que nosotros, hermanos, todos nosotros estamos, en el cual vamos a estar rodeados de hombres que nos entregarán. Dice que nos azotarán, que, hermanos, si somos entregados y azotados, ¿va a ser para qué? Para testimonio a los judíos, dice la palabra de Dios, y a los gentiles, ¿verdad? Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Claro, cuando te entregan, yo no sé a cuántos de ustedes los han apresado y los han entregado y estaban seguros de que iban a ser azotados y golpeados, pero aquí la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos de qué hablaremos. Y mientras leía este versículo, me acordaba del hermano Fernando, el que estaba antes acomodando el micrófono a su altura. ¿Por qué? Porque él es la persona que pasa aquí a recitar los versículos de ¿qué? De memorización, ¿verdad?
¿Para qué? Para que aprendamos la palabra de Dios, para que memoricemos esos versículos y siempre nos da esa palabra de ánimo para que, hermanos, la tengamos a nuestro alcance para poder tenerla para defendernos, para ese oportuno socorro que el Señor nos ofrece a nosotros. Porque si nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, en el momento de dificultad, nos dice el Señor que no somos nosotros los que vamos a hablar, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros, traerá, hermanos, a nuestra mente la palabra de Dios. No es que va a ser una cosa mágica y de golpe nos vamos a acordar de todos los versículos de la palabra de Dios, ¿no? Y van a estar pasando por nuestra mente como en el fotomatón que te los ponen ahí. No, no, es que tú te has preparado, tú has conocido la palabra de Dios, tú te has esforzado y has perseverado en el aprendizaje de la palabra de Dios para que cuando llegue ese momento de dificultad a tu vida, el Espíritu Santo que mora en ti traiga a recuerdo la palabra de Dios a tu vida para que sea ánimo, para que sea de fortaleza, para que reafirme tus pasos y cuando estés en el momento de dificultad te acuerdes que esa dificultad es para testimonio, que ese momento va a servir para bendición para otros, para tu crecimiento espiritual, para que salgas reforzado de la dificultad, porque hermanos, Dios en su palabra nos dice que nuestra vida en este mundo no va a ser fácil, no dice que va a ser un paseo de rosas, porque estrecho, hermanos, es el camino que va ¿a dónde? A la salvación, al cielo. Hay un camino ancho, fácil, por el que muchos irán sin preocupación. Y la palabra de Dios nos dice que de eso nosotros no debemos tener envidia de aquellos que viven y disfrutan de la vida como quieren, como este mundo ofrece. Así que, hermanos, recuerden que el Espíritu Santo nos guiará a nosotros si nosotros conocemos al que nos guía. Y tenemos más versículos. Marcos 13:13 nos dice que nos recuerda que serás salvo y tendrás vida eterna, o sea, el que persevera hasta el fin. Romanos 2:7, hermano, nos dice que el justo juicio de Dios trae vida eterna a los que perseveran, a los que perseverando hacen ¿qué? Hacen el bien, buscan gloria y honra. ¿Para quién? ¿Para sí mismos? ¿Para sus vidas? No, para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el que, les voy a decir un secreto, ¿vale? Para que estén atentos. Porque el que no persevera, ¿saben qué pasa? Se pierde, se extravía por el camino. Mirad por vosotros mismos, nos dice 2 de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ¿a quién? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hermanos, es por esto que los que perseveran hasta el fin serán salvos. No porque hagan algo, sino porque los que perseveran en la doctrina de Cristo, nos dice la palabra de Dios, que son los que tienen al Padre y al Hijo, y no por contra. Y hermanos, nosotros debemos perseverar porque, hermanos, nosotros debemos traer luz a este mundo. Y cuando alguien diga, a mí la palabra de Dios me dice que si yo persevero hasta el fin, si yo pongo las obras de la ley, si yo pongo de mi parte para...
entonces voy a ser salvo. Y tú tienes que recordar la palabra de Dios y tú tienes que poder hablar con la palabra de Dios de tu parte para quitar el error de la vida de los hombres que están a nuestro alrededor. Y hermanos, es que los que no tienen a Dios se pierden y no perseveran. No perseveran porque no conocen a Cristo, porque no conocen al que es el Salvador. Y nuestra obligación, hermanos, es enseñar, es mostrar, es compartir esta salvación que nosotros disfrutamos con todos los que están a nuestro alrededor. En Tito, capítulo 2, el versículo 1 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. No dice en ningún momento que des tu punto de vista, no dice en ningún momento que aportes, hay una palabra que me encanta, tu experiencia vital. ¿Qué es tu experiencia vital? Si yo tengo que hablar desde mi experiencia vital, tengo que pensar en enumerar todos mis errores, todos mis fracasos, todos los golpes de mi vida. Eso es mi experiencia vital. Porque lo que hago yo desde mi capacidad, desde mi fuerza y desde mi limitada inteligencia, hermanos, no sirve para nada. Y todos nosotros debemos entender que debemos hablar, ¿qué cosa? La sana doctrina. El versículo 11 en adelante, el versículo de 2 de Tito, del 11 al 15, perdón, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto, no otra cosa, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, porque hermanos, no estamos dando nuestras ideas, no estamos dando nuestros puntos de vista, no estamos exponiendo lo que pensamos. Estamos enseñando y mostrando que la sana doctrina. Y hermanos, estamos aquí para perseverar en compartir de este conocimiento que hace en nuestras vidas crecer en fe. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15 nos dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, nos dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, como no había dónde agarrar esa semilla, nos dice, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y por otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo, nos dice, no vean, y oyendo, no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son, ¿quiénes? Son los que oyen y luego
viene Él habiendo ¿qué, hermanos? Habiendo oído. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre los espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Con perseverancia, hermanos. La obra es de Dios. El crecimiento lo da Dios. Cristo murió por todos, para que todos pudiesen oír, ¿verdad? Y hermanos, todos los que ya fuimos salvados, y por todos los que serán salvados. ¿Saben por qué serán salvados? Porque algún día escucharán, porque habrá alguien que escuchó y de todo corazón, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que ese que cree y cree de todo corazón da fruto a 100 por 1. O sea, que de una sola ramita saldrán ¿cuántos? Cientos de frutos. De una sola cosa pequeña, porque, hermanos, va a ser Dios el que haga salir el fruto de ese. Entonces, hermanos, debemos demostrar y debemos poner de nuestra parte para que esforzándonos, hermanos, disfrutemos de perseverar, porque en ese transitar, en ese esfuerzo, en esa perseveración, estaremos compartiendo la palabra de Dios y es por ello que debemos, hermanos, retener lo que aprendemos, lo que hemos aprendido. En segundo punto, hermanos, debemos perseverar ante las luchas que vamos a estar teniendo en esta vida. Y es que el gran enemigo, hermanos, a la hora de perseverar, se encuentra en las aflicciones, en las dificultades que tenemos en nuestras vidas. Porque, hermanos, esas dificultades, si no somos perseverantes, si nos dejamos convencer por las dificultades, hermanos, nos debilitamos, nos entristecemos. Hay tantos factores en nuestras vidas que nos pueden alejar de esta perseverancia. Pero es que debemos recordar que, según Salmo 34:19, muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Pero de todas ellas le librará ¿quién? Dios, Jehová. Entonces tú tienes que saber esta verdad para tu vida, que muchas van a ser las aflicciones que llegarán a tu vida. Muchas, no van a ser pocas. Pero la palabra de Dios te dice que de todas ellas libra ¿quién a quién? Jehová ¿a quién? Al justo. Entonces, hermanos, debemos confiar y tener paz. Esto es necesario porque cuando pasemos por los problemas, el diablo estará para robarnos esa paz, para robarnos esa confianza que debemos tener en Dios, para traer tristeza a nuestras vidas. El diablo está ahí para proveer, hermanos, esa amargura en nuestras vidas. Y saben que
la palabra de Dios hace referencia a esa raíz de amargura en los hijos de Dios. Esa raíz de amargura que poco a poco nos va quitando la felicidad, nos va quitando el gozo en nuestras vidas. Y hermanos, debemos estar preparados para arrancar esa raíz de amargura de nuestras vidas. Lucas 24, versículos 38 al 40 nos dice, Marcos 10, ya me estaba saltando un versículo. Marcos 10, 21 y 22 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y nos dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, este versículo, esta porción de la palabra de Dios que nos hace referencia al joven rico, nos recuerda que el joven rico no perseveraba. ¿Por qué? Porque su confianza y su fe, ¿en dónde estaban depositadas? En las riquezas. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos que la tristeza por perder cosas de esta vida, de este mundo, lo que este mundo ofrece, no puede paralizarnos, no puede quitarnos el gozo y la convicción para perseverar. No dejemos, hermanos, que las cosas que este mundo nos puede ofrecer nos quiten el gozo y nos traigan tristeza, porque no tenemos nada de qué preocuparnos si conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que nos dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Ahora sí, Lucas 24, 38 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Hermanos, aquí es Jesucristo presentándose delante de sus discípulos. Esos discípulos que vieron cómo los hombres le arrebataban a aquel al que estaban siguiendo, a aquel al que en muchos momentos, hermanos, no escucharon y no prestaron atención cuando les decía que a él no venía a este mundo a ser servido, sino a hacer ¿qué? A servir. Que era necesario que él pasara ¿qué? Esa tribulación, que él iba a ser vituperado, que él iba a ser tomado por los hombres y iba a ser crucificado, ¿verdad? Y ahí, ¿no? Vemos cómo, y podemos recordar cómo sus discípulos le decían que no era necesario, ¿verdad?, que él pasara por esta dificultad. Pedro le decía al Señor que no era necesario que él sufriera esto, porque él no estaba escuchando quién era realmente el que le estaba hablando. Y duras palabras le dijo el Señor Jesucristo. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque él no estaba prestando atención y no estaba escuchando. Y hermanos, nosotros de la misma manera muchas veces no estamos escuchando a quién es el que nos está hablando. Y queremos nosotros decirle al Señor de qué manera es mejor que pasemos la dificultad o por qué lado es mejor. No, Señor, espérate un mes a que me llegue la dificultad, dame que, es que ya estamos en primavera, ¿no? Ahora es cuando empieza el buen tiempo, que deje que pase el verano y ya después en invierno, que nos da igual estar un poco malitos o estar pasando dificultad. Nosotros queremos decirle a Dios cuándo son los momentos mejores y de qué manera es mejor que pasen las cosas en nuestras vidas.
Y hermanos, Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una sola parte o de una pequeña parte. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hermanos, es por esto que debemos estar atentos y escuchar la voz de Dios y no dejar que ninguna circunstancia nos quite los ojos de Él, nos quite, hermanos, el gozo que tenemos en nuestro Señor, porque debemos fiarnos de todo nuestro corazón, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y dice que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es, hermanos, el que te esfuerza? ¿Quién es el que provee la fuerza en tu vida para que perseveres en el camino por el que andas? Para que perseveres en el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Quién es el que te esfuerza? Y hermanos, por último y para terminar, ¿cómo es que vamos a perseverar en estas luchas que tendremos en nuestra vida? Y es que debemos someternos a Dios poniendo la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, nos dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿dónde están puestos nuestros ojos? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 3 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, hermanos, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque él sabía cuál era el resultado de pasar esa dificultad. El gozo que estaba por delante del sufrimiento. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, no se cansen, no se desanimen. Pongamos todos nosotros los ojos en Jesús. Y pensemos, reflexionemos en el gozo que está por delante de las dificultades que tendremos en nuestras vidas, que está por encima de todo lo que nosotros, hermanos, somos capaces de ver y entender. Pero para esto, hermanos, necesitamos estar sometidos a Dios, resistiendo al diablo. Santiago 4, 7 al 8 y el 8 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es que, hermanos, no sabemos a veces cómo alejarnos, ¿verdad?, del diablo y de la tentación. Y yo lo pienso, nosotros seguro que todos nosotros cuando éramos pequeños y alguien seguro en el colegio nos quería pegar o a nadie le persiguió alguna vez un perro o algo, ¿no? ¿Nadie? Yo cuando tenía miedo, cuando algo me iba a pasar, ¿saben a dónde iba yo? A donde estaba mi papá. Estaba mi papá, yo lo veía así, era enorme, yo digo, mi papá me salva. ¿No? Hermanos, someteos a Dios, acercaos
a Dios. Resistid al diablo y nos dice que ¿qué? Que huirá de vosotros. Acércate a Dios y el diablo huirá de ti. Acércate a Dios, pero es necesario, hermanos, que nos sometamos y que nos acerquemos más y más. ¿A quién? A Dios. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9, nos dice algo que, hermanos, nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar por qué necesitamos la palabra de Dios a nuestro alcance. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hermanos, no es que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros emprendamos y todo lo que nosotros deseemos nos va a salir bien porque Dios nos promete que todo va a salir bien. Es porque nosotros vamos a ceder nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestra voluntad a nuestro Padre. Vamos a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y vamos a estar buscando ser de testimonio. Vamos a estar buscando ser luz en este mundo. Vamos a estar buscando que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado con nuestros actos. Entonces, nuestras metas, nuestros anhelos van a ser hacer la voluntad de Dios. Y Dios va a bendecir que nosotros deseemos hacer su voluntad y no la nuestra. Hermanos, para conseguirlo también debemos utilizar un enorme músculo que muchos hijos de Dios tienen atrofiados y es la oración. Debemos perseverar en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Saben qué es velar? ¿Qué es velar? Estar vigilante, estar pendiente, estar cuidando de eso en lo que, hermanos, nos estamos preocupando en nuestras vidas. Debemos velar para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y perseverar en la súplica. Hermanos, debemos estar preparados para perseverar. Por lo demás, nos dice Efesios 6, del 10 al 17, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, debes tomar tu Biblia
y utilizarla. Debes tomar tu Biblia y utilizarla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17 para terminar. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es, ¿por qué? ¿Por qué es la salvación? Por fe. Porque es necesario, hermanos, que tengamos fe en quien nos habla, en quien nos salva, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que debemos estar preparados para toda buena obra. ¿Cuándo? Cuando nos convenga, ¿verdad? Cuando el Señor pone el viento de cara en nuestras vidas y parece que todas las cosas nos salen bien. No, siempre, siempre. Cuando estamos en el momento de dificultad, debemos estar preparados para toda buena obra. Cuando parece que todo está en contra nuestra, debemos estar preparados para toda buena obra, hermanos, porque nosotros no vemos cuál es el fin, pero sabemos cuál es el gozo, hermanos. Sabemos cuál es el gozo que está por encima de las dificultades y de todas las cosas que pasarán en nuestras vidas. Y por eso debemos perseverar, porque sabemos de quién hemos aprendido, porque conocemos quién es el que nos habla, escuchamos su voz y, hermanos, debemos contestar, porque debemos saber quién es el que nos habla. Hermanos, porque el conocimiento de la palabra de Dios trae este convencimiento a perseverar en la palabra de Dios. Así que pongamos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe y sigamos adelante perseverando como demostración de nuestra fe. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor.